Armando introdujo la llave en la ranura, la giró y abrió la puerta. Sabía que esa simbólica apertura era la entrada a la consolidación de una de sus metas. Después de haber trabajado muchos años en una planta ensambladora de vehículos, tener su propio taller mecánico. Esa finca la había adquirido a un precio bastante razonable, ya que se hallaba a las afueras de la ciudad, pero en una zona de actual crecimiento acelerado. Además de que daba la impresión de que los dueños actuales ya no tenían ningún interés en conservar el lugar. Armando comenzó a limpiar el edificio, que sería acondicionado primeramente como taller mecánico, y en un futuro no muy lejano, una zona del mismo también como su hogar. Algunos muebles antiguos, polvorientos y arrumbados, aún le aportaban a la finca un dejo de abandono y nostalgia. Él los recolectó y los entregó a los dueños para que decidieran el fin último de los mismos, no sin antes reparar en una fotografía que se encontraba justo arriba de un ropero. Se trataba de una antigua imagen en donde era posible apreciar posando a los padres de familia y a quienes serían sus dos hijas, todos elegantemente vestidos. Armando no dio importancia a la imagen, la guardó en el ropero y la entregó junto con él. En pocos días, el sitio quedó acondicionado como taller, y Armando abrió las puertas del establecimiento para comenzar a trabajar. Sin embargo, la alegría de haber dado el primer paso para construir sus sueños pronto se vio opacada por hechos perturbadores. Primeramente, una sensación de pesadez en el ambiente se hacía presente en varios lapsos durante el día, a la par de descensos súbitos e inexplicables en la temperatura, percibidos por Armando y sus ayudantes. No obstante, lo peor comenzó a pasar solo días después. Armando, al abrir el taller por las mañanas, notaba que inexplicablemente, algunos días, sus herramientas aparecían desacomodadas en el piso. Aun cuando él estaba seguro de que el día anterior las había guardado. Aunque concienzudamente pusiera especial atención en acomodar en su lugar sus herramientas, esta escena se hizo increíblemente común. Como se detalló al inicio de este relato, la zona donde se ubicaba el ahora taller, si bien estaba a las afueras de la ciudad, poco a poco se fue rodeando de casas y fraccionamientos, algunas de ellas que se habitaron poco después de que Armando se instalara. A su vez, como también se mencionó, inicialmente Armando no pernoctaría en ese lugar, así que, una mañana, al arribar para abrir el taller y comenzar labores, una horda de vecinos inconformes le impedía la entrada, argumentando que la persona que se quedaba por las noches en el taller hacía sonar los claxons de los carros a altas horas de la noche y durante prolongados periodos, y que, a su vez, no cuidaba bien al bebé que se quedaba con él.
ya que éste igualmente rompía en llanto en reiteradas ocasiones durante las madrugadas. Sin embargo, Armando les hizo saber que, aunque no lo creyeran, el taller se quedaba vacío durante las noches y que, a pesar de sus amenazas de maltrato infantil, no había nada que hacer, ya que la madrugada que quisieran, él podía acudir al taller para abrirlo y así comprobar que éste estaba vacío. Al pasar de los días, y ante tales hechos, Armando recordó la foto que una vez había encontrado y pensó que tal vez en ella estaría la respuesta a lo que estaba provocando esas manifestaciones. Él contactó a Laura, la dueña de la finca, y al cuestionarla sobre la imagen, ella respondió que, efectivamente, sabía quiénes eran los que aparecían en ella. Se trataba de sus bisabuelos, su abuela y su tía abuela respectivamente, pero que, con relación a hechos paranormales o de otra índole parecida, no sabría qué pudiera estarlos provocando, ya que sus bisabuelos habían muerto de causas naturales, lo mismo su abuela, y por otro lado, su tía abuela, a temprana edad, había sido enviada a estudiar al extranjero, y aunque no se tuvo más información de ella, se pensaba que había contraído nupcias y había seguido el curso de su vida en el viejo continente. A manera de disculpa y para evitar cualquier tipo de reclamación, Laura refirió que desde que sus abuelos fallecieron, esa edificación había quedado inhabitada, de forma que nunca supo de fenómenos extraños en el lugar, pero que, sin embargo, ella le recomendaba, de acuerdo a su fe, contactar a un líder de culto para que bendijera el lugar. Algo frustrado, Armando salió del lugar donde se habían visto, y ya que no era un hombre especialmente creyente, hizo caso omiso a la recomendación de la mujer. Las manifestaciones siguieron teniendo lugar. No obstante, la gota que podemos decir derramó el vaso tuvo lugar solo semanas después. Al abrir el taller, Armando, como era común, observó que esa mañana las herramientas habían sido movidas del lugar y estaban tiradas en el piso. Él, con un dejo de enojo y molestia, se disponía a recogerlas, cuando en un momento antes de hacerlo, notó algo. Las herramientas parecían no estar puestas aleatoriamente donde se encontraban, sino que más bien aparentaban seguir un patrón. Armando puso más atención y en ese instante se dio cuenta de que en realidad habían estado siendo acomodadas para formar letras. Y dichas letras formaban una palabra. Él se estremeció cuando pudo leer el mensaje que decía: ayuda. Fue en ese momento que él, a pesar de su escepticismo, tomó en cuenta la recomendación que le habían hecho. Así que, lo que pasó solo días después fue que un sacerdote bendijera el lugar. A partir de esa fecha, los hechos paranormales tuvieron un descenso en su ocurrencia,
pero no se dejaron de presentar. Los meses pasaron y llegó el momento de adecuar el lugar para que, además de taller, se convirtiera en el hogar de Armando. Para ello, fue necesario hacer algunas adecuaciones de la finca, entre ellas el derribo de un muro. Fue entonces que una dantesca imagen se hizo presente. Al derribar la pared, entre los escombros, era posible ver también huesos que a simple vista se notaba eran de humano, pertenecientes a quien sin duda había sido una mujer, ya que también era posible apreciar, estaba embarazada. Obviamente Armando dio aviso a las autoridades, quienes al realizar estudios determinaron que los cadáveres eran muy antiguos. El protagonista de este relato no pudo evitar recordar a las personas de la foto y al hacerlo, inmediatamente supo que ya no iba a haber delito que perseguir, ya que nadie iba a ser castigado. Era obvio que esa mujer no era otra más que la tía abuela de Laura, quien nunca había dejado el país, nunca fue a estudiar al extranjero, más bien había resultado embarazada fuera del matrimonio, y eso fue lo que selló su trágico destino. Al tratarse de una familia adinerada y orillados también por las creencias de la época, cuando su hija, en los últimos meses de gestación, ya no pudo ocultar por más tiempo su embarazo, increíblemente, sus padres decidieron inventar que había cambiado de residencia y mejor, decidieron emparedarla. Armando dio aviso a la dueña de la finca, a quien fueron entregados los restos y, de acuerdo a sus creencias, les dio sepultura, tanto a los de la mujer como a los de su hijo. Fue a partir de esa fecha que, finalmente, los fenómenos paranormales cesaron para siempre. Si alguna vez te enfrentas a perturbadoras manifestaciones como las descritas en este relato, tranquilízate. Tal vez quien las está provocando está aguardando por ser encontrado entre las paredes de tu casa o negocio. Hasta aquí el relato de esta noche. Si fue de tu agrado, no olvides expresarlo con un like. Y si aún no lo haces, suscribirte a este canal y, de ser posible, compartir su contenido. Así nos ayudas a seguir creando más relatos. Súmate a la comunidad extraordinaria en Facebook dando like a nuestra página. Y no olvides mantenerte muy pendiente de este canal para que conozcas la próxima narración, que formará parte de los Relatos Extraordinarios.